de terciopelo que me pueda guarecer. Si me encuentro en cueros el amanecer, guía entre tus labios a los míos, respirando el vacío aprenderé. Como por la boca muere el materpelo, miras de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es intonso. Días cada día con el día posterior, entre día y día, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis besos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda, por debajo de mi espalda, digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel, para que los fume dentro
Ya os contaré por qué. No es por ninguna guarrada, ¿eh? Es porque me estoy pasando muy bien con unos amigos que han venido a visitarme desde Las Palmas de Gran Canaria. Y como los canarios tienen ese humor tan contagioso, llevo 3 días que me asfixio. Es que ya no es la cuestión de la faja. Ya es que no. Es que hasta la dentadura se me cae. Es increíble. No puedo. He tenido que pedir un probador de pegamento para poder hacer la actuación esta noche. Porque digo, como me ponga a cantar y se me caiga la dentadura, mira tú, como la Lola Flores cuando se le cayó el pendiente, que no se mueva nadie. Porque una dentadura postiza no vale 4 chapos o 2 euros, vale 400 euros. Porque yo lo hago en Albania, allí es más barato. Y no te la hacen de porcelana, te la hacen de metraquilato. Así puedo morder más las almendras. Bueno, como iba diciendo, estoy muy contenta, muy nerviosa, desde luego, aunque no se note, casi me caigo 2 veces. Es que son casi 20 años que no me subo a un escenario. Entonces se dice rápido, pero se entiende despacio. Entonces hay que vivirlo. Yo no rezo nunca, hoy tampoco. Porque digo, a ver si la voy a meter la pata por rezar. Entonces digo, no, voy a seguir en mi línea. Y lo que pasa es que he metido la pata con los tacones. Porque yo siempre he gastado un 39. Y hoy llevo un 41. 20 años sin actuar, todo crece. Ah, entonces, ahora... Una tiene cara de princesa. Pero tiene pie de nano, de lo de Caperucita, no Blancanieves. Sí, pero los menudos zapatos los llevaban los enanos. Y con el gorro no te digo nada. Y no sé, y nada, que estoy muy contenta de volver a subirme a un escenario, sobre todo viendo las caras de mi generación, que se hayan acordado de mí. Algunos de vosotros habéis venido porque os acordáis de mí, otros no, pero hoy ya me conocéis y os considero mis amigos y espero que os llevéis un buen recuerdo de mí, porque si no, no me vuelven a llamar y yo ahora estoy pagando la dentadura todavía, entonces sueldo no me viene nada más. Aquí dicen toda piedra fa pared. O sea que toda piedra, para ir de la piedra, pago la dentadura. Y a lo mejor al año que viene me la hago a tornilla. Vale, un poquito más. Entonces tengo que actuar. Las cosas se dicen a la cara. Y sinceramente, no voy a hacer que luego se me caiga y penséis que es un brillo. Bueno, no, esto no brilla mucho, ¿no? Esto brilla. Bueno, pues ¿sabéis por qué brilla? Porque me tiré un tío y me lo limpió con bicarbonato. Porque yo no sabía que se limpiaban. Yo los tenía verdes y han salido dorados. Digo, mira, la mamada. Ha salido más limpio que si lo lavo con semen. ¡Ay, parecen recién estrenados! ¡Qué vulgar, ordinario! Yo no era antes así. Yo no cogía un micrófono, sin preservativo, nada. Yo ahora, desde que soy voluntaria en el colectivo Lambda, en el grupo de salud sexual, es que no meto ni los dedos en la fregona para probar si está el agua caliente sin guante. No me vaya a salir una ladilla de dentro del agua. A ver, que en el mocho, cuando lo pasa, recoge todo. Y hay que ir con cuidado, que cada vez hacen más experimentos y nos podemos encontrar con enfermedades que ellos le bautizan como les da la gana y luego las padecemos las bobas yo, entre comillas, porque si fuera más inteligente no se me caerían las uñas ni el pelo. Claro que no, porque me habría quedado los 18 años y no los 50 que llevo ahora. Claro, el pelo se cae y todo va para abajo. Y yo, como quiero que todo vuela ahí para arriba, pues me tomo una pastillita
no me crece el pelo. Pero ya sabéis lo que sube. Bueno, yo quería decir ahora, poniéndome un poco la parte seria, que la voz que he utilizado para hacer el playback de Ana Belén, una gran cantante, cantautora, se la quería dedicar a un amigo entrañable que no está aquí hoy, pero en su día le prometí que el mayor regalo que yo le podía hacer era algo que me saliera del corazón. Y algo que sale del corazón es lo que estoy haciendo ahora. Y él se llama Sergio. Y me gustaría pues que le dierais un aplauso allá donde esté. Porque es un hombre maravilloso. Y colabora con todas las personas que necesiten apoyo, ayuda, información de enfermedades de transmisión sexual, que no se lo comentamos a nuestro novio, porque claro, si se lo comentamos a nuestro novio no le podemos poner los cuernos. Entonces hay que saber lo que hay que hacer con nuestro cuerpo y con el del cuerpo de que se pone al lado, que no te lo quiten, claro, porque vamos, hay cada uno por ahí que tú dices, no te bajes de la cama que me vuelvo a subir. O sea que, bueno, no me voy a enrollar más porque tengo que volver a salir, y como todavía estoy midiendo el escenario porque creo que no voy a poder hacer el número que yo quería. Porque ya he medido que esto mide 1, 2, el medio que me caigo, 1, 2 y medio. ¿Cuánto es 2 medio que me caigo y 2 y medio? 2 arriba y 2 abajo, como los capullos de la mano. Bueno, mi amor, Si llamamos a los bomberos. si me caigo llamas a los bomberos porque traigo una buena manguera, porque aquella me la quita enseguida. Vamos. Ay, bueno, vamos a continuar con el espectáculo. Repito, os quiero mucho, me alegro mucho de volver a subirme aquí y a veros a todos con esa sonrisa en la boca, con la acogida que me habéis recibido, y espero que no os defraude mi actuación, por lo menos en el día de hoy, ya que los nervios son muy traicioneros. Me han dicho que cuando abra la cortina, que tenga cuidado porque no hay escalón. Entonces yo voy a abrir la cortina primero, no vaya a ser que me mate y no pueda hacer el otro número, porque hoy coño, si eso es un fondo de piscina, no hay agua. ¿Qué? ¿Por eso me han contratado para quitarme los pendientes? Dicen esta señora que ahora yo me quedo con las joyas, la FIDE. Vamos, no le gusta un brillo a ella. Cuando se le cae, ella no se pone en paste, ella se lo pone todo de oro, para que le brille hasta la dentadura. Es un transforme, es maravillosa, tiene un corazón que no le cabe en el pelo. Pero me quiere a mí un montón como yo a ella, y nos va a sorprender, como os viene sorprendiendo semana a semana, con algunas de sus canciones. No me ha dicho cómo se llama la canción, pero yo sé que ella se llama La Fide. Con eso basta, porque ya está súper identificada. O sea que os quiero mucho. Vuelvo en los canales de ella, porque ella es pesada. Y luego ya os daré yo otro recital. Venga, muchos besos y os dejo con...